dinámicas de poder. O sea, eso no explica absolutamente nada, eso no queda claro. Una correcta manera de explicar un argumento es de esta manera. Por ejemplo, históricamente se le han otorgado los altos cargos, por ejemplo, en el ejército, gobierno y en empresas, a los hombres, haciendo que cada vez que una mujer quiera tener una posición dentro de una de estas instancias, deba obtener la aprobación del hombre en el alto cargo para que la inscriban. La diferencia entre lo malo y lo bueno es de que el bueno en efecto está escribiendo bien, que es lo que yo quiero hablar, mientras que el malo está escribiendo nada y no queda claro. La importancia de que yo haga esto y la importancia de que lo aplique en el debate es de que sin imagery el argumento no se va a entender. Y si el argumento no se entiende, pueden ir la baja, puede decir exactamente lo mismo que yo dije, pero lo hice con imagery y me ganó. Entonces es muy importante que ustedes hablen con imagery. Segundo, muy importante, son los ejemplos. Manuel ya explicó la importancia de ejemplos, pero vamos a notar en que ejemplos no solamente son, que pasa mucho, la gente tiende a solamente dar ejemplos del argumento. Por ejemplo, estamos hablando de procesos de paz y alguien dice, bueno, y esto pasa en Colombia también, pero eso no es el ejemplo que nosotros estamos buscando. El ejemplo que les hablo es un ejemplo del análisis. Por ejemplo, yo estoy hablando de un mecanismo por el cual las personas prefieren incentivos económicos por encima de incentivos morales. Podrían dar un ejemplo de, ¿qué les puedo decir? Cómo Jeff Bezos hace maquinaciones para no pagar impuestos por un año a pesar de que debería pagar billones de dólares de impuestos. Eso es un ejemplo de lo que les estoy hablando, que hay un ejemplo del análisis que estoy dando, el mecanismo. Pero también tengo varios ejemplos de las consecuencias. Si por ejemplo digo de que la consecuencia provoca que las personas prefieran salirse de la escuela en lugar de estar en la escuela y que les peguen, entonces yo tengo que dar un ejemplo de esto, de cómo la racionalización funciona de esa manera. O también ejemplos de otras cosas, por ejemplo, ejemplos de los impactos que estoy dando, ejemplos de análisis, pero todo es muy importante que esté ejemplificado. La importancia de eso, sin eso el argumento no queda claro y el argumento no es persuasivo. En BP hay puntos de orador. Esos puntos de orador me pueden ayudar a breakear, esos puntos de orador me pueden ayudar a que yo quede en primer lugar. Bueno, no en primer lugar, pero me pueden ayudar en el torneo. Entonces necesito tener altos puntos de orador, por eso es tan importante que ejemplifiquen. Y tercero, muy importante, y esto no lo hace nadie en este circuito, que es mecanismos. Los mecanismos significa cómo ocurre lo que yo estoy diciendo, cómo va a suceder. Pasa mucho, eso me refiero a, por ejemplo, estamos hablando de una moción política y entonces yo digo establecer cuotas. Yo digo, bueno, esto lo que va a hacer es de que más mujeres vayan a sentirse empoderadas porque les va a dar posiciones de poder. Pero nunca explico cómo llega el empoderamiento, por qué mecanismo las personas ahora desarrollan psicológicamente la figura del empoderamiento dentro de ellas. A eso me refiero por mecanismo, cómo ocurre esto. Hagamos un ejemplo sencillo. Basado en un tema de cuotas, establecer una cuota de mujeres en puestos de gerencia haría que las mujeres puedan tomar decisiones que afecten a otras personas, como contratar o despedir, causando que ambos géneros puedan influir sobre el otro y equilibrando su poder. Este es un ejemplo del mecanismo. Si yo quiero probar que estoy equilibrando poder, es un mecanismo claro de cómo lo estoy haciendo. A eso me refiero. Si se dan cuenta, el mecanismo es muy importante que se haga con imagery. Si yo no hago eso, no queda claro. De nuevo, ¿cuál es la importancia del mecanismo? Nadie nunca lo hace y sin mecanismo el argumento no queda probado. Eso es muy importante. Para una extensión solo basada en mecanismos, solo basada en cómo ocurren las cosas. Porque si mi alta no lo dijo, ese argumento no puede contar en el debate. Ahora, ¿qué hagamos? ¿Cómo dice el argumento? Ahora vamos, ¿cómo hacer un argumento? Esto cuando me lo explicaron, yo dije, sencillo, ya sé cómo hacerlo, voy a ganar todos los debates. Es mentira, eso no es sencillo. Eso, de hecho, yo ni siquiera escribo en mi hoja esos cuatro pasos, porque no es sencillo. ¿Okay? Pero esto es el índice en el cual voy a dividir mi presentación. Vamos a tener 4 partes de esta presentación. Número 1, ¿qué voy a decir? ¿Cómo encuentro esa idea del argumento? Número 2, ¿por qué es cierto? Que esa es la parte en la que más voy a ahondar, porque es la parte más, creo que la parte en la que más fallamos. Tercero, porque es importante lo que voy a decir. Y cuarto, porque es más importante que lo de los equipos contrarios comparándome con los demás. ¿Sí? Vamos a comenzar con lo primero que voy a decir. Esto, ojo, las cosas que voy a decir aquí suenan muy obvias, pero es necesario que le prestemos atención porque en salas altas de equipos buenos, hasta los equipos buenos hacen eso mal y es por exactamente el hecho de que ellos creen que es algo obvio, pero no es tan obvio. Entonces vamos a comenzar. Primero, ¿cómo encontrar ideas para argumentar? Lo primero que les recomiendo es que busquen la estrategia de la moción. Valeria les había explicado cómo tratar cada moción. Y la razón por la que les recuerdo esto es porque en debate uno no tiene que reinventar la rueda. En debate uno no tiene que inventar los argumentos más locos y romperse la cabeza. Generalmente los argumentos ustedes los van a sacar por ver la estrategia de la moción y la misma estrategia les va a decir qué tienen que hacer. Por ejemplo, en las mociones de política, casi siempre uno tiene que argumentar cómo la política es mejor que las alternativas, o cómo la política
política resuelve un problema en específico que esté intentando resolver. Esos dos argumentos casi siempre, por no decir siempre, salen en mociones de política, y para sacar eso lo que yo tengo que ver es la estrategia de la moción. Por eso es muy importante que lo primero que haga en su entender la estrategia es sacar los argumentos de ahí. Segundo, flipear el argumento del otro lado. Esto se hace para tener buen engage. Lo que significa eso es, por ejemplo, si vamos a hablar de una moción de educación, de educar a los niños, y entonces sale el gobierno y uno piensa en el prep time y oposición piensa, bueno, obviamente el gobierno va a decir que esto mejora la educación de los niños, entonces yo como ojo también tengo un argumento diciendo cómo esto mejora la educación de los niños, pero por mi política. A lo que me refiero por eso es que uno debería estar hablando de los mismos temas en debate. Si el gobierno dice esto mejora la educación de los niños, sería muy bueno que oposición también tirar un argumento de cómo esto mejora la educación de los niños. A eso me refiero por filtrar el argumento del otro lado, ¿sí? Es como decir lo mismo que él, pero por tus razones. Tercero, en base a contextos. Esto suena muy sencillo, pero es mentira porque mucha gente no lo hace. Entonces, ¿a qué me refiero por contextos? Me refiero a que busquen, por ejemplo, si estamos hablando de un debate en que el gobierno debería aplicar, digamos, una renta básica universal, no se aplica esa política de la misma manera en Nueva Zelanda como se aplica en Latinoamérica. Entonces es muy bueno argumentar, por ejemplo en Latinoamérica, cómo una renta básica universal podría ser más efectiva para evitar problemas de corrupción que ahondan en los casos de ayudar en programas sociales como el servicio social o la educación pública. ¿Me explico? Entonces, ahondar en distintos contextos como en Latinoamérica me va a ayudar a encontrar nuevos problemas que puedo resolver por medio de mis argumentos. Para eso lo que tienen que saber es problemas específicos de contexto. Por ejemplo, Latinoamérica, problemas clásicos de toda Latinoamérica, corrupción. Eso es lo que siempre les va a ayudar para argumentar. Segundo, contexto puede ser de África subdesarrollado. Generalmente en África los problemas son de que o no tienen mucho dinero, las personas no creen en el gobierno, o tercero, empresas internacionales entran y alteran las dinámicas de poder que existen en el país. Entonces es muy bueno poder entrar en ese contexto también y cómo esto podría, por ejemplo, generar estructuras de tecnología en África o generar estructuras educativas que puedan ayudar a las personas. Tercer contexto que es muy bueno es de China e India. ¿Por qué es muy bueno? Y China e India son países multiculturales. Generalmente las políticas, todo el mundo la aprueba en el país que todo el mundo se entiende y todo el mundo se ve con todo el mundo. Los contextos de China e India son muy buenos, por ejemplo, para entender, si estoy hablando de una moción de lamentar la narrativa de romance, es muy bueno entender cómo funcionan las relaciones amorosas en China e India, que son más relaciones en base a lo económico que en base a lo personal y lo amoroso. En ese sentido es muy importante que ustedes busquen contextos multiculturales y por último contexto de medio ambiente, que es muy útil muchas veces porque están sin estructuras de gobierno como bien establecidas y siempre están en dinámicas de poder en que un poder se cambia al otro. Tercero, muy importante, esto mucha gente lo sabe. Mucha gente sabe que el debate no tiene que argumentar en base a agentes distintos. Agentes significa las personas involucradas en la moción. Policía, políticos, hijos. Pero hay que ver más allá de eso. Lo más importante no es entender a los agentes, sino entender las reacciones de los agentes al aplicar una política. Es decir, si yo aplico una política en que yo obligo a los padres a hacer algo, tengo que ver cómo va a reaccionar el papá ante esa obligación, cómo va a reaccionar el hijo ante esa obligación. No pensar solamente en el papá. Eso me ayuda a ser mucho más efectivo cuando encuentro mis argumentos. Quinto, es muy importante también ver cómo los agentes van a manejar la política según sus incentivos. Por ejemplo, si les hablara de si debería prohibirse deberían prohibirse los hospitales privados en países en vías de desarrollo, pues obviamente nosotros podemos ver de que los países en vías de desarrollo tienen muy pocos incentivos para mejorar su sistema de salud público, ¿verdad? Porque corrupto, pues. Entonces, para eso yo tengo que saber cuáles son los incentivos de estos agentes para ver cómo van a tratar la política una vez se apruebe. Eso es muy importante, hablar de agentes, cuáles son sus incentivos, cómo ellos van a manejar esta política. Y por último, y esto es muy bueno, cómo ha sido aplicado la lógica de esa moción antes. Muchos debates ya se han aplicado en otros países. Si yo estoy hablando de renta básica universal, tengo que ver, ok, cómo se aplica en Suiza, cómo están haciendo ese experimento. Si estoy hablando de potenciar muchísimo más sistemas públicos como salud o educación, listo, cómo funcionó el Reino Unido cuando intentaron hacer eso. Ese tipo de dinámicas son muy útiles para ver bajo qué lógica funcionó allá y entonces tratar de traer esa lógica al debate. Ahora, ¿a qué debe responder el argumento? ¿A qué me refiero por eso? Después de tener las ideas de argumentos, tenemos que ver que esos argumentos cumplan con ciertos requisitos en el debate. Vamos a ver 5. El primero que tenemos que ver, uno tiene que argumentar específicamente sobre lo controversial o lo peleado en el debate. No hablar solamente de lo fáctico o lo no peleado. A lo que me refiero a eso es que muchas veces los equipos, por cuestiones de facilidad en el prep, van a argumentar de algo que es obvio para su lado. Por ejemplo, estamos hablando de esta casa. Vamos a poner el ejemplo que está aquí.
Esta casa prefiere una asamblea conformada por tecnócratas a una manejada por el ciudadano promedio. Tecnócratas son personas especializadas en una materia en particular. ¿Okay? Entonces, en ese ejemplo, obviamente, si tenemos una asamblea conformada por tecnócratas, va a tener a personas que sepan más de temas específicos. Entonces, yo el gobierno no debería venir, es que aquí va a tener gente más especializada, porque eso es obvio, esa es la descripción. En ese sentido, yo no voy a hacer un argumento entero de que los demócratas tienen más experiencia del tema, aunque sí puede formar parte del desarrollo de mi argumento. ¿Qué debería argumentar en cambio sobre controversial lo peleado? Cómo, de nuestro lado, podemos tener mejores políticas más efectivas para ayudar a los problemas de las personas. Un ejemplo. O cómo esta política podría garantizar que las personas tengan más legitimidad frente al gobierno. Ejemplos de este tiene que ser de cosas controversiales, no cosas obvias de su agente o su característica, porque si no, no están debatiendo, sino solamente están describiendo y el otro lado no les puede pelear eso, ¿sí? Entonces siempre busquen que el argumento sea refutable. Segundo, tiene que ser comparativo con lo que tiene el otro lado. Esto es bien importante porque esto incluso en las mejores rondas sucede de que los argumentos no son comparativos. Vamos a dar un ejemplo. Esta casa apoya la democracia directa. La democracia directa se refiere, por ejemplo, a referéndums, ¿sí? Entonces, yo no debería argumentar, si yo estoy hablando de esta casa apoya la democracia directa, decir, no, es que apoya la democracia directa porque lo contrario es tener congresistas. Y los congresistas son un montón de brutos que no saben nada de leyes. Eso no es comparativo, porque no estoy comparando como de mi lado, por ejemplo, cuando las personas, ciudadanos, formalmente están participando, saben más que el otro, o sea, sabe más de esos temas o puede decidir mejor que el otro. Entonces, si yo solamente empiezo a argumentar, el otro tiene problemas, el otro no resuelve esto, pero no comparo con lo mío, entonces no estoy debatiendo de verdad, porque no estoy diciendo qué es lo que tiene lo mío. Entonces no solamente enfóquense en los problemas que tiene el otro lado, sino enfóquense en comparativamente por qué los problemas del otro lado son mayores de lo que está de mi lado o por qué los beneficios que yo tengo son mayores que los que tenemos del otro lado. Ahora vamos a explicar, por ejemplo, si estamos hablando de renta básica universal, que es que a cada uno le sale de $400, versus tener un sistema de salud y un sistema de educación público muy bueno, en ambos lados las personas van a tener acceso a servicios básicos. Eso no es el debate. Entonces yo por ejemplo, no debería decir, es que en mi lado voy a tener plata. Eso no es el punto. El punto es, por ejemplo, cómo eso puede ayudar a que las personas tengan una superación personal, o cómo puede ayudar a que las personas tengan una movilización social. Esos son los puntos de debate que tengamos que tener y que tengo que comparar, ¿sí? Tercero, debe ser capaz de vencer al otro lado. A lo que me refiero por eso es que mis argumentos debo pensar yo que son suficientemente fuertes para ganar el debate. Yo no puedo tirar argumentos nada más por tirar cantidades. Si yo hago eso, entonces no estoy debatiendo de verdad, sino tratando de llenar mi tiempo, y para eso, la verdad, mejor que te sientes porque no vas a ganar nada. Vamos con un ejemplo. Esta casa prevén el capitalismo de vigilancia. El capitalismo de vigilancia significa que Facebook o Twitter sigan sus redes, analicen todo y vendan su data a terceros como Cambridge Analytica. Aquí, por ejemplo, oposición podría decir, no, es que no deberíamos prohibir el capitalismo de vigilancia porque vamos a hacer que Mark Zuckerberg pierda plata. Eso es algo que va a pasar. Pero eso necesariamente es algo importante en ese debate o no. O sea, si pensamos en Mark Zuckerberg, que es alguien billonario, ¿de verdad nos importa? No nos va a importar. Entonces no es algo importante en el debate. Y un ejemplo, eso pasó en una ronda, estamos debatiendo esa moción, y un equipo dice, no, es que esto me ayuda a conseguir descuentos. Y si no hay capitalismo de vigilancia, no me van a salir los encuentros en pocos. Ese equipo quedó primero, por cierto. Cuestionable. Pero el punto importante de eso, no es lo cuestionable, sino entender de que si ustedes escuchan ese argumento les parece poco persuasivo, ¿verdad? Les parece poco importante. Es porque es verdad. Y porque eso no es capaz de vencer al otro lado y por ende no debería ser introducido a los debates. Entonces piensen suficiente, ¿esto de verdad es tan importante o no? Si no, descártenlo, no lo presenten. Ahora, cuarto. Debe responder a alguna carga de la prueba de la moción. Carga de la prueba son las cosas que yo tengo que probar en la moción. Eso es muy sencillo. La mayoría de personas que conocen cómo se debería aplicar en efecto. Tengo que ver, esto es especialmente importante si yo soy cámara baja. Tengo que chequear muy bien cuáles son las cargas que no está cumpliendo mi cámara alta. Vamos a ver un ejemplo donde claramente se obvia una carga de la prueba. En la moción, esta clase considera que los estados deberían obligar a los padres de niños con necesidades especiales, por ejemplo niños con autismo, a que los inscriban en colegios regulares. En esta moción, todo el mundo en alta va a debatir sobre la idea de que hay un mayor beneficio, que hay un mayor prejuicio, porque eso es lo obvio y eso es lo que se debería debatir. Sin embargo, muchas veces se le va a olvidar a los equipos de alta argumentar sobre la parte que dice los estados. En ese sentido, uno podría argumentar como baja porque sería ilegítimo para el Estado implementar este tipo de políticas. Entonces, lo que me refiero es de que puedan ver cierto tipo de checklist cuando estén durante el debate con qué carga está cumpliendo la Cámara Alta, con qué carga están cumpliendo, y ustedes pueden hacer perfectamente su extensión de ese lado.
Y por último, y esto es bien importante, esto ocurre en casi todos los debates, así que esto es de verdad lo más importante de a qué debe responder el argumento: no debe ser simétrico. ¿Qué significa esto? Simetría significa de que sea lo mismo de ambos lados. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, una moción de cultura, y yo digo, no, es que la gente no va a ir a ver pinturas artísticas urbanas de tu lado. Ok, pero de tu lado tampoco. Entonces, si yo empiezo a quejarme del otro lado de eso y yo tampoco lo resuelvo, es simétrico y es inútil para el debate. Generalmente los argumentos simétricos no van a ser tomados en cuenta porque no defienden tu cargo y no defienden nada y no sirven de nada. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de esta casa reforzaría el sistema de ayuda estatal, en lugar de aplicar una renta básica universal, ya es una opción que estaba dando antes, yo no debería argumentar es que esto va a ayudar a los pobres, porque en ambos lados yo voy a ayudar a los pobres. Lo que yo tengo que hacer es, ¿cómo esto va a ayudar más a los pobres en X cosa? Ese es el tipo de argumento que queremos. Esto es muy importante, porque, y créanme, en todos los debates pasa. Cada vez que escuchen a un equipo argumentando algo, pregúntense cómo él lo está resolviendo, cómo él lo está haciendo mejor. Porque si no lo está haciendo mejor, entonces su argumento no sirve porque es simétrico. ¿Sí? O sea, es muy importante. Busquen que sus argumentos sean asimétricos. Ahora, ¿cómo yo presento lo que voy a decir? Sencillo, yo tengo así como un claim. Tiene que ser un título propio. Cosa importante que no se sabe en este circuito. Uno, tiene que ser humilde. Muchas veces nosotros decimos, ¿cómo esto resuelve la pobreza? Y no resuelve nada. O sea, de repente puede ayudar a que algunas personas puedan subir a clase media-baja. Pero en ese sentido mi claim tiene que ser exacto con lo que estoy hablando, no hacerlo exagerado. Muchas veces eso va a sonar como ilógico con lo que estoy probando o muy poco persuasivo. Entonces háganlo de verdad claro con lo que están probando. Y segundo, si su claim tiene un término raro o tiene un término que es medio ambiguo, defínanlo cuando están diciendo. Por ejemplo, si mi argumento es como a nuestro lado tenemos mayor democracia, expliquen a qué se refieren por esa democracia desde el principio. Por ejemplo, nosotros vamos a argumentar, en primer lugar, cómo esto tenemos más democracia. Esto significa que las personas tengan mayores posibilidades de votar, mayores posibilidades de participar en la discusión pública, mayores posibilidades de ejercer agencia contra las personas en poder. Eso sería un buen ejemplo de claim, porque estoy diciendo que es y lo estoy explicando desde el principio. Muy importante. Ahora, estrategia. Esto es muy importante porque esto nadie lo hace. Esto es muy importante. Si ustedes son cámara baja y ustedes van a decir su claim, no solamente digan el claim y ya, porque ustedes quieren ganarle desde el principio a las otras cámaras. Entonces, si ustedes son cámara baja, digan desde el principio, al momento que dice su claim, qué están haciendo con ese claim. Por ejemplo, no todas mis extensiones van a ser contenido nuevo, como decía Manuel. Algunas de esas extensiones van a ser de análisis, llenando vacíos que dijo mi alta. En ese sentido, ustedes digan eso desde el principio. Y cuando estén diciendo su claim, les vamos a dar un mecanismo de cómo las personas pueden tener mayor acceso a la movilidad social. Esto va a llenar de falta el mecanismo que decía mi alta. Yo decía que las personas se van a hacer más ricas, nunca dijeron cómo, yo les voy a explicar ese cómo. Ese es un ejemplo de cómo cómo explicar lo que estoy haciendo. Un segundo, otra cosa también muy importante que se puede hacer con las extensiones es decir desde el principio cómo ese claim está refutando a otro equipo. Por ejemplo, si un equipo habla de que esto aumentaría la depresión en los niños y yo voy a hablar de cómo esto genera la autosuperación en los niños, entonces yo podría hablar, mi primer argumento va a tratarse de autosuperación y esto refuta directamente el punto de alta oposición donde mencionan de que esto se deprime. Nosotros vamos a ahondar en eso en nuestro argumento. Eso, es decir, cómo estoy refutando directamente el argumento de oposición, y eso es muy importante para que después pueda haber las contenciones en el debate. Pero también es muy importante decir cómo entra en su métrica. Por ejemplo, si ambos estamos hablando de sentimientos del niño y estamos hablando de sentimientos distintos, entonces yo debería decir esto entra en la métrica de oposición donde hablamos de los sentimientos del niño y cómo estos sentimientos mejoran, y esto va a ganar esa métrica. Eso me refiero. Digan cómo interactúa ese argumento en el debate, ¿sí? Entonces también a qué refuta o en qué métrica entra. Esto también funciona si eres alta oposición, es decir, si eres alta oposición también puedes decir a cierto argumento qué está refutando o en qué métrica está llevando. También muy importante, si su argumento va a probar una nueva carga, digan que están probando una nueva carga, no lo dejen implícito. Porque por ejemplo, si vamos a la moción anterior que les estaba hablando de esta casa, considerar que los estados deberían obligar a los papás de niños con necesidades especiales a meterlos en escuelas regulares. Si yo veo como baja y digo, les voy a explicar por qué esto es legítimo para el Estado, y todo el mundo en alta ha hablado de beneficios y perjuicios, yo voy a parecer que estoy completamente fuera del debate y que no estoy hablando de nada importante y que debería quedar cuarto. Entonces yo tengo que decir desde mi claim, note, esto no cumple con la métrica que está diciendo la alta, pero esto está cumpliendo con una carga de la prueba que nadie en las altas ha hablado, porque consideramos que es muy importante para este debate.
¿Qué estamos haciendo ahí? Asumiendo de que esto no entra al debate de altas, pero gana una parte nueva del debate. Ese tipo de honestidad es necesario para que las extensiones puedan venderse. Porque si no van a decir, está fuera del clash. Cuarto, pues. Entonces. Segunda parte, ¿por qué es cierto? Esta es la parte más importante de toda la presentación. La más importante, necesito que le presten mucha atención porque casi nadie hace esto. Vamos a ir primero desarrollando qué son las cosas que pasan aquí. Vamos a poner primero qué es lo que pasa. Lo que pasa en realidad cuando las personas estamos debatiendo es que decimos, esto va a ayudar a la pobreza, porque las personas van a tener dinero. Y como todo dinero puede salir de la pobreza, impacto de que salga de la pobreza, puedo mejorarme, puedo ser más feliz, puedo tener una casa nueva. Entonces, ¿qué hice? Me fui a decir el tercer paso de por qué era importante sin haber probado un principio por qué era cierto. Es muy importante que ustedes prueben por qué es cierto. Y probar que algo es cierto, importante, no significa describir lo que estoy hablando. Eso pasa muchas veces con la gente. En lugar de probar lo que está diciendo, lo describes. Entonces, en lugar de pasar a la capa tercera de tu argumento, te quedas en la capa segunda y lo describes y lo describes y lo repites con otras palabras. Entonces, cuando estén desarrollando ese argumento, piensen, estoy describiendo lo que decía que iba a probar, estoy redundando sobre lo mismo. Al comienzo, el 80% de ese que me preguntaba eso era verdad y estaba describiendo la misma cosa. Pero entonces, la constante práctica va a ayudar a que dejen de andar haciendo esos razonamientos circulares. Vamos a explicar algunos términos para que después se den cuenta cómo esto interactúa un argumento de verdad. Vamos a comenzar con una premisa. En español nosotros le decíamos la premisa básica. Entonces, si uno refutaba la premisa básica, uno era el papá Dios de debate, pero la verdad es que eso estaba mal porque todo el mundo debería tener más de una premisa y todo el mundo debería tenerla aprobada. Entonces el hecho de que uno estuviera refutando eso significa que estábamos mal los dos. Pero bueno, vamos con la premisa. ¿Qué significa una premisa? Una premisa es la idea por el que el argumento es cierto. Entiendan eso, ¿sí? Yo no digo, mi primer argumento es resuelve la pobreza. Yo digo, mi argumento resuelve la pobreza. La resuelve porque, gracias. Entonces la resuelve porque esa es mi premisa. Vamos con un ejemplo. Esta casa lamenta las políticas de proteccionismo en países en vías de desarrollo. Políticas de proteccionismo son proteger a tu mercado nacional, no a las importaciones, esos son políticas de proteccionismo, ¿sí? Países en vías de desarrollo, Panamá. Entonces, mi claim, ¿cuál sería? Mi claim es, esto afecta el emprendimiento. Mi premisa, ¿cuál sería? Mi premisa sería, lo afecta porque nuevas empresas no podrán obtener más productos a mejor precio. Esa es mi premisa. Pero esto es lo más básico del argumento, hasta ahí no se puede quedar. El segundo paso que yo tengo que hacer entonces es desarrollar esa premisa. Mucha gente no hace eso, la mayoría no lo hace. Entonces, ¿qué significa desarrollar una premisa? Significa que yo dé razones de por qué esa premisa que yo dije es cierta. Entonces, si yo dije, nuevas empresas no podrán obtener más productos a mejor precio, yo tengo que preguntarme, ¿por qué es así como lo dije en mi premisa? Y eso es su desarrollo. Generalmente desarrollo, la persona va a decir, ¿por qué no es así? 3 razones de por qué, 2 razones de por qué. Cuando ustedes escuchen que alguien dice que 3, 4 razones, generalmente es en esa parte. Entonces, las razones. Digamos aquí, un ejemplo es, lamenta no sé qué tal, esa es mi emoción. Claim, vamos a argumentar de que esto afecta al emprendimiento. ¿Por qué? Porque nuevas empresas no podrán obtener más productos a mejor precio. ¿Por qué es así? 2 razones. Número 1, no hay tantos productos nacionales diferentes como para crear nuevas empresas. Y número 2, no habrá suficiente competencia entre productos nacionales como para poder disminuir sus precios. Y se dan cuenta, yo lo que estoy haciendo es desarrollando como la premisa que dije arriba es en efecto cierta, ¿sí? Ese es el desarrollo de la premisa. Pero ahora hay una parte muy importante, y esto tampoco casi nunca se hace, y esta es la parte que generalmente ustedes van a poder jugar en el debate, refutando, etc. Que es la parte de la justificación. ¿Cómo sabemos que es así? Si se dan cuenta, todo lo que yo estaba haciendo arriba es dando una caracterización. Todo lo que yo estaba haciendo arriba es explicando cómo funcionan los mercados nacionales y por qué no pueden tener estas cosas que los mercados internacionales sí. Entonces, yo no puedo decir eso y quedarme así sentado. Yo tengo que justificar por qué lo que dije arriba es de esa manera. Si yo no justifico eso, entonces queda como una afirmación y listo. Y o es muy fácil que el equipo contrario es mentira, es esto, ya. El argumento quedó un wash porque no me lo gané yo y se lo ganó él, entonces como que se la bueno todo para ninguno de los dos lados. O puede venir el equipo contrario y diga, note que ellos nunca probaron porque es de esa manera, ellos asumieron que es de esa manera, creemos que eso no es correcto por esta razón. La verdad es que las personas se manejan de esta manera. Ya, me ganó el argumento y ya perdí ese argumento. Entonces siempre justifiquen por cómo sabemos que es de esa manera, porque eso es necesariamente cierto. Vamos a ir con el ejemplo que estamos diciendo aquí. Mi claim, ¿cuál sería? De nuevo, afecta al emprendimiento. ¿Por qué? Porque nuevas empresas no podrán obtener más productos a mejores precios. ¿Por qué es así? 2 razones. No hay tantos productos nacionales diferentes como para crear nuevas empresas.
Pero segundo, no habrá suficiente competencia entre productos como para disminuir sus precios. ¿Por qué sabemos que es de esta manera? Porque las empresas nacionales generalmente no tienen los mismos subsidios o inversión de privados que tienen empresas de países más desarrollados como Estados Unidos o Brasil, lo que entonces causa que tenga una producción más limitada y que dependa más de mano de obra que en la tecnología de producción, como sí ocurre en estos países desarrollados. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Justificando la caracterización que yo di arriba de los mercados nacionales. ¿Me explico? O sea, eso es muy importante porque de esa manera entonces lo que dije arriba tiene razón, es verdad. Entonces, si yo quiero atacar eso, pues obviamente tener que irme por aquí, porque digamos, si yo soy el equipo contrario y yo digo, no es mentira, los productos nacionales también hay esto y también hay esto, yo como el equipo contrario estaré ignorando toda la justificación que dio el otro equipo y entonces la refutación del otro lado no tendría validez. Eso después de explicarla, pero el punto importante de esto es de que ustedes entiendan que ustedes deben probar su argumento mucho mejor de lo que se lo puedan refutar desde el principio. Esa es la importancia de estos tres pasos. Entonces, premisa, desarrollar la premisa, justificación, ¿sí? Después de esos tres, vamos a ver otra cosa. Probablemente la hayan escuchado mucho y es una palabra que se llama análisis. Ahora, ¿qué significa el análisis? Análisis es básicamente todo lo que les acabo de decir aquí, repetido como 5 veces. Eso es el análisis. Un conjunto de premisas y de sus partes más premisas. Ustedes se podrán decir, oye, Chuzo, pero si eso es el análisis, entonces un análisis bien largo. Y la verdad es que sí. Un análisis bien hecho debería durarme entre, digamos, 2 minutos y medio a 3 minutos. Por eso generalmente en los mejores debates las personas van a tener 2 a 3 argumentos y generalmente el tercer argumento va a estar mal desarrollado, porque no tenían el tiempo suficiente. Entonces, cuando una persona le diga como, tengo 5 argumentos, ahí hay algo mal desde el principio, eso no es humanamente posible. A menos que hable rapidísimo y va a quedar mal. Entonces, vamos ahora con el análisis. Conjunto de premisas y sus partes más pequeñas. ¿Cómo yo puedo hacer un análisis? Sencillo, pregúntate por qué, porque muchísimas veces. Eso parece como de charla de automotivación. Pregúntate por qué y lo vas a sacar. Es mentira, no lo vas a sacar de preguntarte por qué. Entonces, date otras preguntas más allá del por qué. Pregúntate por qué. Pregúntate cómo es así. ¿Cómo? Es una pregunta que nadie se hace en debate. Pregúntate por qué es de esa manera. Pregúntate qué significa que sea de esa manera. ¿Cómo sabemos que es así? Esas preguntas subsidiarias al por qué nadie las hace en debate son necesarias para el análisis. ¿Qué herramientas yo puedo utilizar para el análisis? Generalmente son 2. La primera es caracterización de agentes. Si se dan cuenta, lo que yo estaba haciendo acá no fue nada más que una caracterización del mercado nacional comparado con el mercado internacional. Era una mera caracterización, lo único que al final no parece, pero todo eso es subsidiario de caracterizaciones de agentes, los incentivos de esos agentes, la condición de pobreza, de dinero, de poder que tengan esos agentes. Y segunda herramienta muy importante, la contextualización. Contextualización es lo mismo que caracterización, pero de lugares y de tiempo. Entonces, ¿cómo es el escenario? ¿Cómo las personas interactúan en ese escenario? ¿Qué condiciones tienen las personas que interactúan ahí? Ahora, después de tener las herramientas, ¿cómo debe ser el orden de mi análisis? El orden de mi análisis debería comenzar desde las premisas más creíbles, la más probable, con premisas plausibles, y hacer links lógicos y bien explicados hasta llegar a una conclusión razonable. Es decir, generalmente yo siempre empiezo diciendo en mis argumentos, vamos a tener un crecimiento económico. Primero entendamos cómo funcionan los países en vías de desarrollo. Comenzar de esa manera, estamos haciendo una caracterización que puede ser más plausible, lógica, más como algo que me pueden considerar los otros equipos y de esa manera voy desarrollando a la conclusión a la que quiero llegar. Entonces casi siempre es muy útil que comiencen por caracterizaciones. Casi siempre yo comienzo así, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es esa manera? Entonces es muy útil. Ahora, vamos con la parte medio complicada. Tipos de análisis. Hay 2 bloques importantes de análisis que necesito que entiendan. Generalmente estos tipos de análisis se van a mezclar unos con otros, entonces, pero es muy útil que los entiendan porque no sé si los que en la escuela aquí habrán escuchado de que AREL, afirmación, razonamiento, eso. Bueno, a mí cuando me decían AREL me decía y razonamiento. ¿Cómo hago eso? Y es porque nadie explicaba cómo se hacía el razonamiento. Todo lo que se le acabo de explicar es generalmente, todo esto es cómo se hace un razonamiento simple, pero eso se hace en bloques, y esos bloques es lo que vamos a ver ahora, en tipos de análisis. Hay 2 tipos de análisis y se diferencian en la manera en que las subpremisas están conectadas. Si se dan cuenta, yo lo que decía era premisa, desarrollo de premisas. Esa es la diferencia, ¿sí? En cómo están organizados. Entonces, 2 tipos. El primero es el amplio. El amplio es que yo pruebo el claim por dar un número de razones. Esto generalmente ocurre cuando las personas dicen, le doy un argumento de cómo esto beneficia a la libertad de las mujeres.
un argumento de cómo esto da mayor movilización social. Esos argumentos que tienen claims muy grandes, muy generales. Generalmente esos son los argumentos que van a tener que hacer de análisis amplios. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí claro, un análisis amplio. La desigualdad económica tiene un impacto negativo en el sistema político. ¿Por qué? En el sistema político. Entonces, ¿por qué generalmente se desarrolla de esta manera? Primer argumento. Creemos que la desigualdad económica tiene un impacto negativo en el sistema político. ¿Por qué es de esa manera? 3 puntos. Primero, creemos que los ricos pueden crear oligarquías que financien campañas y paguen a políticos para aprobar determinadas leyes. Segundo, los pobres no pueden participar porque no tienen el tiempo, porque están en trabajos manuales que son mucho más demandantes que el trabajo promedio, que no necesariamente cumplen con 8 horas laborales, pero más allá de eso, tampoco tienen el dinero para poder influenciar a partidos políticos y que tomen en consideración su opinión. Y tercer punto, la desigualdad entre distintas regiones del propio país llevarían a inestabilidad y conflicto dentro del mismo país, como ocurre por ejemplo en el norte y en el sur de Italia. ¿Por qué esto es un análisis amplio? No porque dije 3 premisas, sino porque si se dan cuenta, ninguna es dependiente de la otra. Es decir, yo puedo probar esta bien, puedo probar esta regular, pero si alguien me refuta esto, no me está tumbando esta, ¿me explico? Entonces, eso es lo bueno del análisis amplio, de que puedo tener varias premisas que prueben algo y si me refutan uno, puedo seguir ganando los otros. Después les voy a explicar razones de refutar, pero generalmente cuando ustedes ven argumentos así, generalmente van a estar mal desarrollados, porque son argumentos difíciles de desarrollar. A mí todavía me salen más o menos. Entonces, es muy importante cuando vean esos argumentos, de verdad busquen si el análisis de verdad se está haciendo bien, pero más importante, busque ganar ese claim. Si ellos hablan de que hay mayor libertad de la mujer, lo que yo voy a hacer como oposición, en lugar de tratar de refutar de cada uno de estos como han un siglo, es tratar de ganar ese claim, tratar de ganar como yo tengo más libertad en mi lado, ¿sí? Importante análisis de amplios. Importante que tengan esto. Okay. Otra cosa, no, como yo estoy desarrollando esto en los ejemplos, no es como yo lo desarrollo en los debates, ¿sí? Esto es importante porque aquí lo estoy desarrollando bien cortito. O sea, se supone que aquí, por ejemplo, si yo digo, 1, los ricos pueden crear oligarquías que financien campañas y paguen políticos para aprobar determinadas leyes. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué necesariamente ocurre de esa manera? Porque, por ejemplo, las leyes no lo prohíben, porque las personas que crean leyes son como legisladores y como se les por ese dinero no tienen ningún incentivo para cambiarlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Esto debería decir la premisa, desarrollarla, justificarla. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué significa aquí? Ven 3 premisas, ¿verdad? Bueno, a cada premisa debería ser, debería ser esto. A cada una de esas 3 premisas debería ser eso. Y ustedes dirán, oye, eso es como que demasiado. Y sí, un argumento amplio me duraría como 4 minutos. Un argumento amplio bien hecho. Uno mal hecho, pues es malo. Entonces, puede durar como 1 minuto. Pero, entonces, de nuevo, importante. Cada una de estas premisas debe tener el bloque de 3 pasos que les dije antes, ¿sí? Eso queda claro, que es muy importante que nos quede claro eso. Vamos a ver otro análisis. Este es generalmente en la mayoría de debates van a ver. El análisis profundo. El análisis profundo se diferencia del que les dije antes porque tiene premisas dependientes en orden de causalidad. Esto casi siempre va a ocurrir cuando las personas dicen, no haremos esta política porque ahora esto va a causar un backlash. Eso, cada vez que ustedes escuchen backlash, generalmente va a ser un tipo de análisis profundo, porque estoy tratando de probar una consecuencia en específico. Por ejemplo, que yo diga, esto va a causar mayor odio entre la clase rica y pobre y va a llevar a mayor desigualdad. Generalmente eso también puede ser un análisis profundo, porque tengo que probar una premisa dependiente de otra, que dependiente de otra termine en una consecuencia, ¿sí? Entonces, esos son los análisis profundos. Vamos a ver cómo se hace. Esto de hecho fue uno que hicimos en una ronda. Ese no salió printing, pero no lo expliqué suficientemente. De repente estaba mal, pero bueno. En eso funcionó. Esta era la moción. La moción era, esta casa considera que los estados deberían obligar a los padres de niños con necesidades especiales a que los inscriban en colegios regulares, ¿sí? Esa era la moción que les dije antes. ¿Cómo yo haría aquí un análisis profundo? Mi claim es una consecuencia puntual. Por ejemplo, aumentaría la deserción escolar de niños con necesidades especiales. ¿Qué decíamos ahí? Primero debería describirlo y diría, a lo que nos referimos por esto es de que lo más probable que suceda es que los papás, si tienen a estos niños en los colegios, los vayan a sacar de los colegios y los quieran volver a meter, o de que no los metan desde un principio en estas escuelas. Entonces, eso sería, por ejemplo, yo mi claim lo describo y después digo, ahora, ¿por qué es necesariamente de esa manera? Primero, ¿cómo son estos papás? ¿Ven? Comienzo a dar una caracterización que es una premisa plausible. Comienzo diciendo, premisa 1. Los padres de estos niños son más sobreprotectores y cuidadosos que el padre común. Debo obviamente desarrollar y justificar eso por motivos de tiempo vamos a tenerlo corto, ¿sí? Entonces, premisa 1.
los padres de estos niños son más sobreprotectores y cuidadosos que el común. Segundo, además de esto, es probable que a este niño con necesidades especiales lo maltraten en ese colegio. Obviamente es muy importante que pruebe eso. Pero segundo, o que el padre, aún en los casos en que no maltraten al niño, tenga miedo de que algo le suceda a ese niño por la concepción generalizada de que en estas circunstancias de un niño especial en escuelas regulares lo llegan a maltratar como por tipo de bullying. Eso también lo debería saber y probar, pero me explico, o sea, voy una con otra. Uno, tenemos padres sobreprotectores. Dos, tenemos niños en condiciones de bullying o con probabilidades de bullying o con miedo de que les puedan hacer bullying. ¿Cuál sería mi premisa 3? Ese miedo del padre sobreprotector lo va a llevar entonces a buscar una alternativa de la educación del niño. Que el padre busque formas de poder evitar que al niño le hagan bullying o poder buscar otra manera que tenga una mejor educación. 4. Como no hay otra opción, porque el Estado va a obligar a los padres a que metan a estos niños en escuelas regulares, es lo más probable que el padre decidirá sacar al niño del colegio. 5. ¿Por qué sucedería así? Porque cuando el padre pondere mantener al niño en el colegio versus sacarlo del colegio, el padre preferirá sacarlo. Si se dan cuenta, todas estas son premisas que están conectadas causalmente, ¿sí? Primero comienzo. El padre es de esta manera. 2. Al niño le va a pasar esto. 3. El padre va a reaccionar a eso de esta manera. 4. El padre va a decidir entre estas opciones. 5. Entonces es más probable que decida esta opción, ¿sí? Así se realizaría ese desarrollo causal. Cada una de estas premisas debería ser desarrolladas y justificadas. Y ahora vamos a explicar otra cosa importante, pero eso es el desarrollo. Me explico una premisa codependiente de otra. ¿Cuál es el punto que yo más debería justificar este argumento? La primera parte, de que los padres son más sobreprotectores. Porque si yo no pruebo eso, entonces, sencillo, me refutan eso, se tumbó todo lo demás, 4 minutos desperdiciados. Por eso se dan cuenta, comienzo de una premisa mucho más plausible. Es decir, es muy poco probable que alguien en un debate me vaya a decir es mentira, los padres de niños con necesidades especiales no son sobreprotectores. Es demasiado difícil refutar eso. Y si lo hacen, generalmente se van a meter en casos tontos y que mentira porque hay papás que les da igual con sus hijos. Casos pequeños, casos absurdos, no importa en este debate, no refutaste el argumento, ¿sí? Entonces, generalmente comiencen por premisas plausibles y generalmente donde les van a atacar va a ser como por la premisa 3, como por la mitad cuando están diciendo cómo va a cambiar. Si se dan cuenta, el mecanismo que estoy dando es en la parte 3. Aquí es donde estoy viendo el mecanismo, porque ahí estoy diciendo, ese miedo lo va a llevar a buscar una alternativa de educación del niño. ¿Por qué? Porque no quiere que le pase eso, porque quiere que el niño tenga la mejor educación posible. Ese es donde puedo ver el mecanismo, pero el mecanismo puede estar en otras áreas. ¿Tenía una? Sí, o sea, entonces estás diciendo que si tienes varias premisas o que priorizas probar unas por encima de otras. Sí, sí, porque hay premisas que son más intuitivas o más fáciles de probar. Por ejemplo, yo no tengo que demorarme tanto tiempo diciendo porque un padre sobreprotector cuida más del hijo. Lo que tengo que demorarme probando es porque es sobreprotector. Pero si yo digo, es sobreprotector y por eso cuida más del hijo, eso es una premisa que queda mucho más intuitiva. Esto no lo había puesto porque esto es como... O sea, sencillo pues, pero por ejemplo en debate yo no tengo que probar que el agua es líquida o yo no tengo que probar que el dinero me da medios de poder conseguir riqueza, porque son cosas mucho más intuitivas, ¿verdad? Y aún si no fueran tan intuitivas, hay premisas que son más fáciles para el juez de comprar que otras. Eso es muy importante. Generalmente cuando ustedes estén desarrollando ese argumento, van a ver que hay una premisa que es la más importante y que es la que más le van a refutar. Por ejemplo, ¿cuál es la premisa que más van a refutar de aquí? Obviamente esta. El padre decidirá sacar al niño del colegio, esa es la que más me van a querer refutar, esa es la más débil. ¿Qué tengo que hacer ahí? A esa es la que más le meto justificación, esa es la que más desarrollo, la que más le tomo tiempo, porque esa es la más débil y de la que depende todo. Entonces ustedes tienen que, y esto es importante, priorizar estratégicamente su análisis. Sean estratégicos con su análisis. No demoren con las partes más intuitivas, sino enfóquense en las partes difíciles. Esto es cuestión de mucha práctica. Con la práctica se van a dar cuenta de cómo priorizar análisis sobre otro. Ahora, para argumentos de causalidad, lo que acaban de ver antes es un argumento de causalidad, ¿sí? Esto lo voy a explicar porque esto es muy importante porque casi todos los argumentos son de causalidad en debates. Casi todos, no deberían ser todos, pero así es. Entonces, para argumentos de causalidad, dos cosas a considerar muy importantes. Primero, hagan mecanismos. Un mecanismo significa, de nuevo, cómo ocurre algo. Esto es importantísimo lo que les expliqué antes del imagery y de ejemplificar. ¿Por qué es tan importante un mecanismo? Si yo no hago un mecanismo que quede claro, el argumento no va a quedar probado. El argumento no va a pasar. Entonces, si son altas, van a quedar cuartos porque no explicaron bien su cosa. Y van a ir subas a llevar el mecanismo y van a quedar primero. Si es un buen juez. Y así queda.
Entonces, entiendan, el mecanismo es sumamente importante. ¿Cómo voy a pasar de una premisa a premisa 2? Y esto, créanme, esto incluso en los mejores debates pasa. Estaba viendo la final de Woods de Sudáfrica y el equipo que era baja de gobierno, el equipo que era baja de oposición, no ganó, pero el equipo que era baja de oposición en la final del mundial en inglés le faltó un mecanismo. Él, por ejemplo, decía, es que las personas van a ver esto, como van a ver esto, creo que era como se van a empoderar. Y aquí le faltó una premisa en el medio de cómo se iban a empoderar. Y por eso no quedó claro su argumento. El otro equipo le dijo, no, dijiste esto, después dijiste esto, y faltó una premisa aquí. Porque esa premisa no podría pasar. Ya le ganaron y quedó su atención por el debate. Entonces, de nuevo, los mecanismos, hasta los mejores equipos del mundo no los hacen. Así que enfóquense mucho en sacarlos adelante. ¿Cómo se hacen? Con mucha lógica, con imagery, con ejemplificación. De esa manera los podemos sacar adelante. Ahora, algo muy importante de los argumentos de consecuencialistas es la consecuencia como tal. Muchas veces la gente va a exagerar la consecuencia, va a decir, y esto va a causar que todos los papás no metan a sus niños en la escuela. Eso no es la manera correcta de hacerlo. Lo que yo tengo que hacer es explicar qué ocurre cuando yo aplico la lógica del argumento. Ya expliqué que el papá es sobreprotector, ya expliqué que el niño lo van a maltratar o hay miedo de que lo maltraten, ya expliqué que no hay otras opciones. ¿Cómo entonces el papá aplicaría esa lógica? Lo más probable es que lo aplique sacando al niño de la escuela. ¿Se dan cuenta? Digo, ¿qué ocurre cuando aplico la lógica de mi argumento? Esto puede sonar muy obvio, pero de verdad necesito que quede esto claro porque casi nunca se hace. Nadie lo hace. Entonces, varios puntos a considerar de cómo yo describo una consecuencia. Primero, yo tengo que hacer un buen frame de la consecuencia, es decir, una buena descripción de la consecuencia. Muchas veces la gente lo va a exagerar, o muchas veces lo va a considerar intuitivo, que entonces lo van a sacar a la escuela. Pero hay consecuencias mucho más difíciles. Por ejemplo, hay consecuencias como esto va a causar que haya menor participación de las mujeres en el mercado laboral. Eso es una consecuencia demasiado abstracta. Entonces yo tengo que describirla. ¿A qué me refiero por eso? Me puedo referir a menos mujeres aplicando empleos o menos mujeres aplicando a empleos de alto esfuerzo o de altos requerimientos. O se puede referir a mujeres saliendo de sus propias oficinas de trabajo, saliendo de esas plazas o no contratando otras mujeres. A eso me refiero con la descripción de lo que ocurre. Entonces, eso es el frame, ¿sí? Describan el outcome. De nuevo, aquí sean bien honestos. Y esta es la segunda bien importante, especificidad. Sean específicos con quienes se afectan. Muchos argumentos solo van a afectar, por ejemplo, a las personas de menos recursos. Entonces yo tengo que ser honesto y decir, esto va a afectar a las personas de bajos recursos de esta manera. ¿Por qué tengo que ser específico de esa manera? Porque si no soy específico, viene la persona y dice... Perdón, es que estamos teniendo un debate interno sobre una decisión importante. Ok. Entonces, volviendo al punto, tengo que ser bien específico en quiénes se van a afectar. Si estoy afectando específicamente a las personas de clase más baja, yo debo decir, esto afectaría específicamente a estas personas y no tiene nada de malo que yo haga eso. Después les voy a explicar de impactos, pero no sean como codiciosos y quieran decir que afectan a todo el mundo. Muchas veces es mentira. De hecho, algo muy útil es de que si su análisis aplica, pero aplica a clases sociales de distinta manera, entonces expliquen. Esto afectaría de dos maneras. Uno, a las personas de clase baja los afectaría de esta manera, por estas razones. Esto es importante por esto. Segundo, a las personas de clase alta, creemos que lo afectaría cambiando de incentivos de bla, bla, bla. ¿Me explico? O sea, tengo que ser específico en quién estoy afectando y de qué manera. Tercero, busquen sus consecuencias. Generalmente, las consecuencias no se quedan en sí. Por ejemplo, si las personas de clase baja no tienen acceso a salud básica, peor de los casos, no pueden acceder a la salud, se mueren. Otro peor de los casos, no pueden acceder a la salud, crear un patógeno, afecta a otras personas, epidemia. Mejor de los casos, las personas tienen que endeudarse toda la vida pagando un medicamento, por lo que entonces no pueden pagar una mejor educación que le garantizaba a su hijo un mejor futuro por medio de una mejor preparación y mejor movilización social. Entonces, si no afectamos la salud, por lo menos afectamos las capacidades de que ese hijo pueda superarse a sí mismo en el futuro. ¿Me explico? ¿Qué estoy haciendo ahí? Buscando subconsecuencias. Generalmente la subconsecuencia es muy bueno verlo en el worst y best case scenario. Porque generalmente la gente va a decir, no tienen medicamentos, todos se van a morir. Eso es muy ambicioso y también, además de muy ambicioso, no es muy útil.
Porque no estoy probando el argumento en todas las aristas. Y eso va a causar que un mal equipo venga y les diga, mentira, porque la gente puede pedir préstamos. Y viene un pésimo juez y le dice, es verdad, pueden pedir préstamos, ganaron. Un pésimo juez, historia de la vida real, va a hacer eso. Entonces, hagan preempt de todo eso. Es decir, prevengan todos esos argumentos. Digan, la persona, en peor de los casos, se muere. Mejor de los casos, pide préstamo. Pero ¿qué consecuencias tiene ese préstamo? ¿Me explico? Entonces, vean todas las consecuencias de eso, todos los escenarios, todas las posibilidades que tiene esa consecuencia. ¿Les va a tomar tiempo? Sí, pero va a ser un muy buen argumento. Entonces, ahora, esto es bien importante, y esto es lo que decía con honestidad. Asuman que hay cosas que no van a cambiar. De repente, no todos los pobres de Nueva Zelanda van a ser afectados. De repente, en Estados Unidos todos van a estar muy bien. Entonces, asuman. En países muy desarrollados probablemente esto no suceda. Probablemente tengan un buen servicio de salud. Pero en los países en vías de desarrollo, como toda Latinoamérica, como toda África, como los países como una gran mayoría de Asia, no van a poder acceder a estos servicios y por ende nuestros outcomes van a suceder en esas personas, las más vulnerables del planeta. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Asumo que hay cosas que no cambian, asumo que hay cosas que van a quedar igual, pero tengo que especificar en qué se estoy cambiando, porque eso evita refutaciones tontas y también le da como más fuerza a mi propio argumento. Esto a veces es importante cuando estamos hablando de valorar todo el mundo sabe, digo, este outcome es bueno, este outcome es malo, fácil. Y por último, ejemplifiquen, esto es bien importante. Si están hablando de un outcome, esto va a hacer que las personas hagan esto, ejemplifiquen dónde pasó eso. Esto pasó en no sé qué país. Esto también pasa cuando una persona tiene que decidir entre A o B, tiene que tener incentivos para hacer eso. No siempre van a tener ejemplos para outcomes, pero es sumamente importante que tengan ejemplos de outcomes. Porque si no, no queda bien materializado. Muchas veces suenan demasiado contraintuitivos. Hay veces que la lógica no aplica. O, como dice Manuel, viene a la baja, me rellena de case studies y me ganó porque sabía no. Entonces, estos serían los mecanismos por los cuales, cómo yo pruebo que algo es cierto. ¿Sí? De nuevo, vamos a hacer un pequeñito resumen porque esto es lo más importante de toda la presentación. En lo más básico tengo una premisa desarrollada. Sus premisas que debo justificar todo. Esto se justifica estratégicamente, justifico más lo más importante, lo menos importante, o lo más intuitivo, o sea, lo más como obvio que me vaya a probar, no lo justifico tanto. Eso se tiene que hacer en varios bloques, de repente 3 o 4 o 5 bloques, y esos bloques se llaman análisis. Y esos análisis pueden ser amplios o profundos, dependiendo de qué sea lo que quiera probar. ¿Sí? Y especialmente para argumentos de instable causalidad, es muy importante de que yo haga un frame de lo que estoy consiguiendo, cuál es el outcome, cuáles son las subconsecuencias de ese outcome y ser muy honesto en qué consigo, ser muy honesto en la caracterización de esa gente. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? Espera. Tercero, ahora vamos con lo tercero. Esto es lo que más le encanta a la gente en toda Latinoamérica. Todo el mundo ama decir por qué el argumento es importante. ¿Cuál es el problema de esto? De nuevo, esto es subsidiario de esto, ¿sí? Si yo no pruebo que mi argumento es cierto y me tiene una lista de impactos, voy a perder, porque tengo que probar que algo sea cierto antes de probar que algo es importante. La razón por la que yo les dije que esta presentación tiene 4 pasos es porque en ese orden se hace. Primero, ¿qué voy a hacer? Segundo, ¿por qué eso es cierto? Están en orden de prioridad. Entonces, segundo, digan por qué eso es cierto. Y después de eso, vean por qué es importante. Noten que, por ejemplo, el látigo puede meter impactos, el látigo puede buscar razones de por qué es importante, pero el extensionista quizá no tenga tiempo. Entonces, si yo tengo que priorizar entre esto y esto, hagan esto, después vean con lo demás, ¿sí? Obviamente no es decir que para que den, mis impactos no importa, no, porque también puede pasar de que ustedes sean alta, nos ha pasado. Nosotros como alta no damos impactos, llega a la baja y empieza a meter impactos, nos ganó la baja. Nosotros también hemos hecho eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Traten de buscar los dos, pero de nuevo, busquen que el argumento sea cierto, que sea real, porque si no, no pueden hablar de importancia. ¿Sí? Vamos ahora con importancia. Otra cosa, antes de que lo sepan, mucha gente aquí sabe la palabra impactos, especialmente porque hemos estado debatiendo por lo menos una vez. Impacto no es hacer una lista de cosas importantes, ¿sí? No es hacer una lista de cosas importantes, decirla con un lenguaje pretty y decir ejemplos. Eso no son impactos. Quien haga eso no puede ganar en base a impactos porque no los está desarrollando. Vamos entonces a explicarlos. 2 tipos de impactos. Primero, impacto regular. Un impacto no es una consecuencia. Muchas veces realmente dicen,
Y el impacto de esto es de que menos personas tendrán menos medios de acceso a recursos. Eso no es el impacto, ese es mi outcome. Ahora, ¿qué yo podría decir? Esto es muy importante porque esto imposibilita que personas de clase baja puedan obtener los medios para subir a clase media o clase alta, puedan tener una herencia y sus hijos entonces puedan salir de este ciclo de pobreza que generalmente hay criminalidad, bla, bla. Eso es un ejemplo de impacto, ¿sí? No es la consecuencia, es la importancia de la consecuencia que yo ya debía haber dicho y ya debía haber probado. Muy importante entender eso. 4 tipos de impactos sencillos. Hay una lista gigantesca de impactos. Cualquier taller y cualquier persona les va a decir una lista gigantesca de impactos según la gente más vulnerable, según el no sé qué más importante. Vamos a decir 4 impactos vamos a decir las 4 como categorías de impactos que siempre se hacen. Este es el mejor. El primer impacto es el mejor en mi opinión. ¿Cuál es el big picture de ese argumento? Facilita algo más grande. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que yo estoy como, digamos, peligrosamente desregularizando los mecanismos que evitan que un banco pueda hacer grandes préstamos sin tener una investigación, entonces podría decir, el impacto de esto es que estas regulaciones fueron creadas para poder evitar que una crisis del 2008 financiera pueda volver a ocurrir. El hecho de que estemos quitando esas regulaciones facilita que en un futuro pueda haber una crisis económica que deja un montón de personas sin dinero, sin casa, muertas de hambre y destruye toda la economía de un país y de los países subsidiarios a él por medio de préstamos internacionales para que tenga que volver a reconstruirse por ayuda del Fondo Monetario Internacional y que puede tomar años o incluso décadas. Eso es el big picture, ¿sí? Lo grande que está contribuyendo mi argumento. Si mi argumento habla de, generalmente todo va a tener en cuenta cuando estoy hablando de regulaciones o cuando estoy hablando de afectar países. El big picture, ¿sí? ¿Qué es lo grande a lo que está contribuyendo? Segundo, ¿qué es lo especial de la persona a quien afecta? Esto es muy sencillo. Afecta a personas trans. ¿Por qué eso es tan importante? Afecta digamos, por ejemplo facilito de personas a quienes afecta. Si yo hablo de afectar a palestinos en Israel, es súper sencillo decir qué es lo especial de los palestinos en Israel porque son personas que ya están vulneradas, nos va como a triple, 4 puede vulnerar. Entonces, eso es un ejemplo. Tercero, ¿cómo afectaría el contexto en específico? Si recuerdan, antes yo les había dicho que pueden hablar de contextos como contextos multiétnicos o multiculturales, como Malasia, China, India. Esos son impactos de contexto. Impacto de contexto que siempre se hace y especialmente nosotros tenemos una ventaja comparativa con los europeos o los gringos. Decir, esto afecta al país en vía de desarrollo. Siempre ese impacto nos sale muy bien porque nada sabe más un panameño que la corrupción. Entonces, esa es la mejor manera de hacerlo, ¿sí? Busquen contexto en específico. ¿Cómo esto nos afecta en ese contexto? Especialmente, por ejemplo, si hablo de que le quita recursos al Estado, ¿cómo es especialmente dañino en países en vías de desarrollo donde ahora mismo están en deuda con el IMF, como Argentina? Un ejemplo de contextos muy buenos. O cuarto, y este es un impacto muy bueno también, muy bueno, que el principio o fin o problema cumple. Generalmente las consecuencias cumplen con un fin del Estado. Por ejemplo, en Colombia este impacto ayuda al proceso de paz. O en Israel facilita la unión entre israelíes con palestinos. O en China promueve el respeto a las personas de mayoría de edad. Ese tipo de cosas son principios en los que se fundamenta el Estado. Generalmente uno puede utilizar esto para meterse en métricas de principios, pero a veces sale bien, a veces no, entonces cuidado con eso. Pero ahora vamos a explicar un tipo de impacto que muchas veces no se hace y que es muy importante, especialmente como bajas. El meta impacto. Le digo meta porque hay una cosa en debate que se llama metadebate. Metadebate significa cuando la gente empieza a hablar de métricas, de engage, de contextualizaciones, le empieza a decir como términos de debate, y esto hace engage con la premisa básica de este equipo, por lo tanto se tumba el argumento porque no logra multiplicar y empieza a hacer un montón de palabras de debate. Eso significa metadebate. Metadebate en su generalidad es malo porque la gente está hablando un montón de cosas que no ayudan en nada. De hecho, hay una gente que siempre agarra como un minuto para hablar un montón de metadebate, que es la de ponernos afuera. Entonces, es como un minuto de metadebate. Yo dije, cool, y un minuto de metadebate no ayuda. Entonces, el metaimpacto, ¿qué es? Es cuál es la importancia de tu argumento en el debate que se está dando. Es decir, un argumento de principio no es tan importante en un debate que todo sea de consecuencias a un argumento de principio en un debate que estamos hablando de principios estatales versus principios internacionales. En ese sentido, vean cómo su argumento interactúa en todo lo que esté pasando en el debate. Dos ejemplos aquí. Si yo les estoy hablando de un argumento de la deserción escolar de niños de necesidades especiales y antes el gobierno decía, esto me ayuda a una mejor educación, ambos estamos hablando de educación, ¿se dan cuenta?
Pero yo estoy hablando de que no vas a tener mejor educación porque los niños se van a salir de la escuela. O sea que tienes la peor educación, que es la educación que no existe. Entonces, ¿qué yo hago? Digo, ¿cómo mi argumento gana esa métrica? Entonces, cuando termino mi argumento, es decir, al final yo digo, entonces este argumento gana la métrica de educación de gobierno, porque si yo quiero buscar una buena educación, es mejor tener una educación a medias que no educación en lo absoluto. Eso significa qué métrica gana la educación y por qué la gana de esta manera, ¿sí? Eso es meta, porque estoy metiéndome en contexto del debate y cómo se dio. Segunda manera de decirlo, ¿qué prioridad tiene este argumento sobre los demás del debate? Este tipo de metaimpacto lo he visto nada más en rondas muy avanzadas. Hay un tipo de tarea que se llama round robin, eso lo vi una vez y yo me quedé y dije, o sea, qué buen impacto. Yo he intentado hacerlo, todavía nunca me ha salido, pero el tipo de eso se refiere, por ejemplo, estamos hablando de un debate en que niños van a reaccionar de esta manera y les argumento de la psicología del niño. Y todas las otras cámaras me hablan de cómo esto facilita la educación del niño, cómo esto facilita la felicidad del niño. Pero si yo les hablo de la psicología del niño y cómo los niños reaccionan a cosas, entonces mi argumento tiene prioridad sobre todos los demás. Porque para que los niños sean felices o para que los niños estén bien educados, primero tengo que pasar por su psicología y cómo reaccionan a las cosas, cómo pueden llegar a esa felicidad. Entonces mi impacto, ¿cuál sería? Este argumento es sumamente importante porque necesitan pasar por este análisis para poder adjudicar, es decir, que se puedan ponderar los otros argumentos. Entonces uno le dice, entonces panel, si usted quiere ver qué argumento de acá fue probado, primero tiene que pasar por mi argumento. Y mi argumento les dice que eso es falso. Casi nunca pasa, pero si pasa, es como 80% probable que van a quedar primero. Entonces, muy importante los metaimpactos. ¿Cuándo es especialmente importante esto? Bajas. Generalmente las bajas, a nosotros nos pasa un problema grave, y es que nosotros nos da miedo de que los jueces digan que somos derivativos, y entonces queremos tirar 3 extensiones. El problema de eso es que no siempre vas a ganar así. Hay veces que tú vas a poder ganar haciendo una sola extensión, que le hagas un montón de impactos, o con 2 extensiones. Entonces, preocúpense, especialmente preocúpense, como baja, cómo esto interactúa con los otros argumentos. Piensen en el meta impacto de su argumento, especialmente si son bajas, porque eso les va a ayudar a poder priorizarse sobre su alta y las más cámaras, ¿sí? Entonces, esto es especialmente importante si son bajas, que tienen que ser más estratégicos. Vamos con lo último. ¿Por qué esto es más importante que lo del otro lado? ¿A qué me refiero por esto? Esto no es impacto. Lo que les voy a hablar ahora mismo no es impacto. Significa hacer comparativas y hacer trade-offs. Ahora les voy a explicar qué es eso. Una aclaración antes. En toda su argumentación ustedes deben ser comparativos, ¿sí? Cada análisis de su argumento debe ser comparativo. Si yo les hablo de que las personas no tienen incentivos, no tienen incentivos para educarse, tengo que comparar eso desde mi análisis con el incentivo que tengan ellos para entretenerse, si eso es lo que habla la oposición, ¿sí? Entonces todo mi argumento tengo que ser comparativo, siempre ser comparativo, pero hay una comparativa especial que es hasta el final. Bien. En la comparativa se hace de esta manera, hay comparativa en la misma métrica y hay trade-off, que están en métricas distintas, en mundos distintos. Si están en la misma métrica, es decir, él está hablando de efectividad de erradicar la pobreza, yo estoy hablando de efectividad de erradicar la pobreza. Yo no puedo negar su efectividad porque la probó bien y no se me ocurre nada. Pero yo también hablo de una efectividad de la pobreza. ¿Se dan cuenta? Ambos estamos en el mismo plano, hablando de la misma efectividad del mismo tema. Aquí yo puedo hacer una comparativa, y ¿cuál es mi comparativa? Hay muchas. Pero una comparativa que puedo hacer es cómo yo obtengo mejor esa efectividad o cómo yo erradico mejor esa pobreza que el otro lado. Varias maneras de decir cómo la obtengo mejor. Puede ser, la obtengo mejor porque tengo menor daño colateral. La obtengo mejor porque las personas están usando algo que ya están familiarizados, que ya saben cómo utilizar. La obtengo mejor porque tengo menores costos. La obtengo mejor porque obtengo la mayor cantidad de dinero posible comparando con el otro lado. ¿Me explico? O sea, es una comparativa, pero ¿cómo yo lo obtengo mejor? ¿Y cómo se hace esto? Y esto pasa mucho. Hacer una comparativa no es decir, yo soy más efectivo que tú. Eso no es una comparativa, eso muchas veces lo van a escuchar, que la gente dice que es comparativo, no es comparativo. Una comparativa será efectivamente de esta manera. Por ejemplo, nosotros ahora, este argumento entra en la métrica de alta oposición. Porque esto es más importante que ellos en su efectividad de erradicar la pobreza. 2 puntos. Primero, creo que nosotros damos
mejores medios de poder acceder a recursos que oposición, porque de nuestro lado van a acceder a este dinero, que es muchísimo más comparativamente con esto, que nada más sería este dinero, lo que significa que de nuestro lado tienen más recursos que pueden utilizar para muchas más cosas y que les puede ayudar a su movilización social. Eso es una comparativa, ¿sí? Estoy hablando de más versus menos. Eso es una comparativa. Una comparativa no es 5 segundos diciendo esto es mejor que esto. Es unos buenos 20 segundos por ahí diciendo cómo esto es mejor que el otro. Esto es muy, muy importante porque créanme que nadie hace las comparativas así. Todo el mundo hace las comparativas diciendo esto es mejor que esto. Ya, eso no es así. De hecho, hubo una comparativa que nos hizo una baja a nosotros, que estábamos en un torneo, y entonces se querían comparar con Metimpacto. Y entonces ellos llegan y dicen, no, y nosotros le ganamos nuestra alta porque ellos hablan de profundidad de su argumento, pero nosotros fuimos más profundos. Y esa fue su comparativa. Y yo dije, bueno, ya perdimos. Es broma, ¿no? Pero el punto es de que tú no puedes hacer una comparativa diciendo ellos fueron profundos, pero yo fui más profundos. Eso no es una comparativa efectiva. La comparativa sería ahí, si quiero hablar de Metimpacto, por ejemplo, decir de ellos no dieron un mecanismo de cómo los hijos reaccionarían a esta acción de los papás. Yo sí les expliqué esto. Por ende, yo sí les estoy probando algo que faltó en el mecanismo de la alta. ¿Me explico? Eso sería una buena comparativa. Ahora, la última, el trade-off. ¿Cómo está distinto el trade-off de lo que ocurre en la comparativa? Muchas veces ocurre muy mal, ocurre en el circuito español que la gente dice nosotros sabemos que por hacer esto perdemos a los incentivos de la clase baja para poder movilizarse económicamente, pero preferimos perder eso cuando obtenemos el incremento de la cultura. Ya, y como, o sea, no existe un trade-off, nada más dijiste que pierdes eso y ganas esto, eso no es un trade-off, ¿ok? Bien importante, trade-off no es decir pierdo esto pero no importa porque gano esto, eso no es un trade-off y si alguien hace eso lo está haciendo mal. El trade-off correcto es que yo tengo que justificar esa pérdida, es decir, si mi argumento pierde algo o no atiende algo que del otro lado sí es definitivo que del otro lado lo va a seguir, yo tengo que justificar por qué es legítima esa pérdida. Por ejemplo, podría decir, y nosotros aceptamos que perdemos eso, pero ¿por qué creemos que es bueno perderlo? Primero, porque en el status quo no tengo prácticamente nada. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de la decisión del menor para poder entrar a una universidad. Y entonces, nosotros como hacíamos un trade-off, nosotros decíamos, aceptamos el hecho de que estamos limitando la libertad del menor para poder ir a una universidad, pero nosotros creemos que estamos dispuestos a aceptar eso por 3 puntos. Primero, en el status quo ya no tienen tanta libertad de por sí para poder decidir, por tal y tal razón. Por ende, si bien están perdiendo la libertad, esa libertad es prácticamente nada. Entonces tampoco es tanto impacto perderla. ¿Me explico? ¿Qué estoy haciendo ahí? Justificando por qué es bueno perder eso. ¿Por qué? Porque es algo pequeño, no tan importante, no significaba tanto para este debate, ¿sí? O también puedo decir que vale la pena perderlo. Podría decir, por ejemplo, es verdad que perdemos esto, pero esto importa más que lo que perdemos, porque esto me da, digamos, mayor felicidad a largo plazo, o esto me da más medios para acceder a recursos. Eso es un trade-off. Eso también se debería enumerar. Estamos dispuestos a aceptar esto por 3 puntos. Tal, esto por esto, por esto. 2, tal, por esto, por esto. Una cosa importante. Esto en general, de todo lo que está diciendo. Muchas veces, esto pasa a veces de que una persona se quiere poner muy ambiciosa y quiere decir que, porque esto es cierto, 4 razones. Y la verdad tienen 2 razones muy buenas, 2 muy malas. Prioricen su análisis, ¿sí? Prioricen sus impactos también. Sepan que hay análisis que son merecidos de dar y hay análisis que no son merecidos de dar. Entonces, si ven que hay análisis mejores que otros y requieren más explicación, tachen 2 y no nos ven con 2 tipos de justificaciones y eso ya está bien. Lo importante es que lo prueben de manera que el argumento quede más justificado y más fuerte que el otro. Entonces, en resumen, ya para terminar, el argumento tiene 4 partes. ¿Qué voy a decir? ¿Por qué es cierto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es más importante? Esas 4 partes no las van a escribir en su hoja porque eso no va a servir. Véanlo de la manera que les dije, ¿sí? Vean qué tipo de análisis voy a hacer en mi argumento. ¿Lo voy a hacer amplio? ¿Lo voy a hacer profundo? ¿Cómo lo voy a, cuál va a ser mi claim? ¿A qué carga responde eso? ¿Con qué hace engage eso? ¿Qué tengo que saber de esto? ¿Qué debemos caracterizar? ¿Cómo sé que esa caracterización es correcta? ¿Qué problema resuelve? ¿Cómo lo resuelve? Porque eso es importante. ¿A qué personas afecta? ¿Cómo esto interactúa en el debate? ¿Cómo esto se compara con lo que dicen que obtienen del otro lado? ¿Cómo la cosa que pierdo no es tan importante? ¿Sí? Al final, ustedes deberían tener como una hoja para un argumento. Como se dan cuenta, una hoja va a estar toda escrita con un montón de cosas en esa página y entonces van a tener que tener otra hoja para hacer un argumento. ¿Sí? Entonces, en resumen, los argumentos tienen que ser probados.
Prueben primero por qué pasa y después de por qué pasa, prueben por qué es importante. Si no probaron por qué pasa, no se puede considerar el debate, ¿sí? También pueden aprovechar sus extensiones, también lo pueden aprovechar para refutación. Para no recuerden, los argumentos se tienen que probar, entonces para asumir. Gracias.